Escucha esto con mucha atención. Si últimamente has sentido un ambiente extraño a tu alrededor, si percibes miradas diferentes, palabras torcidas, silencios incómodos o una presión que no puedes explicar, no es coincidencia. Hay batallas que no se pelean de frente, se pelean en silencio, con envidia disfrazada de amistad, con traición escondida detrás de sonrisas, con planes que se hacen en secreto. Y es exactamente para este tipo de guerra que el Salmo 140 fue escrito. Hoy, Jesús no viene a consolarte solamente. Jesús viene a defenderte. Mientras escuchas este mensaje, toda lengua maligna pierde autoridad. Toda envidia queda expuesta y todo plan oculto empieza a desmoronarse. Porque cuando Dios entra en la batalla, el enemigo no necesita ser confrontado. Él es reprendido. Antes de continuar, haz esto conmigo. Suscríbete ahora al canal Salmos para tu camino, porque este canal no es entretenimiento, es cobertura espiritual diaria. Escribe en los comentarios: Jesús me defiende. Esa frase es una declaración espiritual. Y comparte este video con alguien que esté rodeado de envidia, traición o ataques silenciosos. Es posible que Dios quiere usar este mensaje para proteger a esa persona. Hay batallas que no se anuncian, no llegan con ruido ni confrontación directa. Llegan en forma de palabras torcidas, miradas incómodas, silencios estratégicos y actitudes que cambian sin explicación. La envidia rara vez se presenta como odio abierto, casi siempre se esconde detrás de una sonrisa. La traición casi nunca avisa, se gesta en secreto, se planea en silencio y se ejecuta cuando menos lo esperas. Por eso el Salmo 140 no fue escrito para guerras visibles, fue escrito para guerras silenciosas. David no estaba enfrentando un ejército en ese momento. Estaba rodeado de personas que usaban la lengua como arma, que planeaban en secreto, que deseaban su caída sin dar la cara. Y es exactamente ese escenario el que muchos viven hoy. Personas que hablan a tus espaldas, ideas que te roban, mentiras que circulan sin que puedas defenderte, ambientes donde sabes que algo no está bien, aunque no tengas pruebas claras. El Salmo 140 comienza con una petición directa y urgente. Líbrame, oh Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. David no intenta resolver esto con estrategia humana, no se justifica, no ataca, no entra en el juego de la traición. Él hace algo mucho más poderoso, entrega su defensa a Dios. Cuando Jesús te defiende, tú no necesitas defenderte, porque toda defensa humana es limitada, pero la defensa de Dios es total. El Salmo continúa describiendo el corazón de los traidores, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden guerras. Esto es clave. Las guerras más peligrosas no se pelean afuera, se planean en el corazón. Son personas que piensan, calculan, esperan el momento adecuado, no improvisan, observan. Y cuando creen que es el momento, actúan. Pero aquí está la verdad que el Salmo revela. Nada que se planea en secreto está oculto para Dios. Jesús ve lo que tú no ves, escucha lo que tú no oyes y conoce las intenciones que nadie confiesa. Por eso esta palabra no solo protege, expone. Dice el texto: aguzaron su lengua como serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. La lengua es el arma principal de la envidia. No necesita fuerza física. Solo necesita sembrar duda, sospecha y confusión. Palabras pueden destruir reputaciones, relaciones y oportunidades, pero el Salmo 140 deja claro que Dios reprende la lengua maligna. No siempre callando a la persona, sino quitándole credibilidad, exponiendo la mentira o haciendo que sus propias palabras se vuelvan contra ella. David ora así: guárdame, oh Señor, de las manos del impío, líbrame del hombre violento. Observa algo importante. Él no ora para vengarse, ora para ser guardado.
Eso revela madurez espiritual. Cuando tú pides venganza, aún estás atado al ataque. Cuando pides protección, Dios toma el control. El Salmo sigue revelando que estas personas querían hacerlo caer, poner trampas, atar lazos ocultos en el camino. Eso habla de planes en secreto. No ataques directos, sino estrategias diseñadas para que tropieces sin entender cómo. Pero cuando Jesús asume tu defensa, las trampas pierden eficacia. Tal vez no desaparecen de inmediato, pero dejan de funcionar. Te mueves con discernimiento, percibes a tiempo. Algo dentro de ti dice, no confíes aquí, no avances por ese camino. Eso no es paranoia, es protección divina. El Salmo 140 llega a un punto decisivo cuando David declara, yo sé que el Señor hará justicia al afligido y derecho a los necesitados. Aquí cambia todo. David deja de hablar del enemigo y comienza a hablar de Dios. Eso es clave. Cuando tú fijas la mirada en la traición, ella crece. Cuando fijas la mirada en Dios, ella se debilita. Jesús no solo te defiende después del daño, Él te defiende antes. Hay conversaciones que no llegan a existir porque Dios las interrumpe. Hay planes que no avanzan porque algo se desarma en el camino. Hay personas que se alejan sin saber por qué, y tú piensas que fue casualidad. No lo fue, fue defensa. El Salmo 140 también habla de la soberbia del enemigo, de cómo confían en sus propios planes. Pero la palabra deja claro, el que confía en su maldad cae por ella. Cuando Jesús te defiende, no necesitas probar tu inocencia a todos. Dios se encarga de colocar la verdad donde debe estar. Tal vez no de inmediato, pero en el tiempo correcto. Y cuando la verdad aparece, aparece completa. El Salmo termina afirmando que el justo habitará delante del Señor. Eso significa permanencia, honra y cobertura. La traición no te saca de tu lugar. La envidia no cancela tu propósito. Los planes en secreto no alteran lo que Dios determinó. Porque hay algo que nadie puede tocar, lo que está bajo la defensa de Jesús. Si hoy tú te sentiste identificado con este salmo, no es casualidad. Es porque Dios te está diciendo, deja de pelear con tus manos, entrégame tu defensa. Cuando Jesús te defiende, las lenguas se confunden, los planes se frustran y la paz vuelve a tu corazón. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque tú ya no estás solo en la batalla. Y esto es solo el comienzo. La envidia nunca actúa sola. Siempre viene acompañada de cálculo, comparación y deseo de ver al otro caer. No necesita gritar ni confrontar. Prefiere observar, esperar y hablar en el momento adecuado. El Salmo 140 revela esta dinámica con precisión. Habla de hombres que maquinan males en el corazón, que preparan guerras cada día, no con armas visibles, sino con estrategias ocultas. Eso es lo que hace la envidia. Convierte el silencio en un campo de batalla. Muchas personas sienten esa presión sin poder explicarla. Perciben que algo se mueve a sus espaldas, que ciertas actitudes cambian, que puertas se cierran sin razón aparente, que hay resistencia donde antes había favor. El Salmo 140 no ignora esa realidad, la confronta con autoridad espiritual. David no pide que Dios lo haga famoso, ni que lo saque del ambiente. Pide algo más profundo, protección y justicia. Guárdame, Señor, de las manos del impío. Cuando tú pides protección, Dios empieza a exponer. No siempre de forma pública, pero sí de forma efectiva. La exposición divina no humilla, desarma, quita fuerza a la mentira, rompe la coherencia del plan oculto, hace que las piezas no encajen. Por eso muchos planes de traición fracasan sin explicación. La persona intenta avanzar, pero algo no funciona. Una conversación no ocurre, una alianza se rompe, una oportunidad se pierde. Eso es Dios interviniendo. El Salmo dice que afilan su lengua como serpiente.
La serpiente no ataca de frente, se desliza, espera, muerde cuando nadie mira, pero Dios conoce el veneno antes de que sea liberado. Cuando Jesús te defiende, la lengua maligna pierde impacto. Puede hablar, pero no logra el efecto deseado. Palabras que iban a destruir tu reputación no encuentran eco. Mentiras que iban a avanzar se contradicen entre sí. La confusión cae sobre quien la sembró. Esto no es coincidencia, es justicia espiritual. El Salmo 140 también habla de la soberbia del que trama el mal. Creen que nadie los ve, que su plan es perfecto, que su tiempo llegará. Pero el error del malvado siempre es el mismo: olvidar que Dios observa. Cuando Dios observa, Él no se apura, pero tampoco falla. La justicia divina no es impulsiva, es estratégica. Por eso, cuando tú oras a Dios, no estás pidiendo un milagro emocional, estás iniciando un proceso de orden espiritual. Dios comienza a mover el entorno, a revelar intenciones, a separar personas, a cerrar accesos. Muchas veces, la traición se rompe no porque el traidor sea expuesto públicamente, sino porque pierde acceso a ti. Se aleja, pierde influencia, queda fuera de tu camino. Y eso es una victoria silenciosa. El Salmo 140 enseña algo clave: no todo debe ser confrontado. Algunas batallas se ganan dejando que Dios actúe. Cuando tú intentas defenderte, entras en el terreno del enemigo. Cuando entregas tu defensa a Dios, Él pelea desde un lugar que el enemigo no alcanza. Jesús mismo vivió esto. Fue traicionado con un beso, fue acusado en secreto, fue juzgado injustamente, y aún así no se defendió con palabras humanas. Se entregó a la justicia del Padre, y esa justicia lo exaltó. Eso nos enseña que la traición no define el final. La envidia no tiene la última palabra. Los planes ocultos no controlan el destino. Dios controla. No te expongas innecesariamente. No intentes aclarar todo. Ora. Declara el Salmo 140 y confía. Dios sabe cuándo exponer, sabe cuándo separar, sabe cuándo cerrar ciclos. Hay traiciones que no necesitas conocer en detalle para ser librado de ellas. Hay envidias que no necesitas identificar para que pierdan poder. Basta con estar bajo la defensa correcta. El Salmo afirma: yo sé que el Señor hará justicia al afligido. Esa frase es una ancla. No dice tal vez, dice yo sé. La certeza de David no estaba en el resultado inmediato, sino en el carácter de Dios. Y eso es lo que te sostiene ahora. Si hoy percibes resistencia inexplicable, si sientes presión sin causa clara, si notas que algo se mueve en silencio, no temas. Eso no significa que estás perdiendo, significa que Dios ya está trabajando. Y cuando Él trabaja en secreto, el resultado siempre aparece a la luz. Busca al Espíritu Santo porque Él te protegerá de todo mal. Jesús te defiende, aunque no veas todo, aunque no entiendas todo. Tu tarea no es investigar el mal, es permanecer en la verdad, y la verdad siempre prevalece. Hay ataques que no buscan destruirte de inmediato, buscan desgastarte, confundirte, hacerte dudar de ti mismo. Las lenguas maliciosas operan así. No siempre dicen mentiras evidentes, muchas veces mezclan verdad con intención torcida, insinúan, sugieren, siembran sospecha. El Salmo 140 identifica este tipo de ataque con claridad cuando dice que afilan su lengua como serpiente. La serpiente no ruge, no hace ruido, se desliza y muerde cuando nadie lo espera. Por eso este salmo no se enfoca en confrontar personas, sino en silenciar la fuente del daño. Cuando tú oras el Salmo 140, no estás pidiendo que Dios cambie la boca de otros. Estás pidiendo que quite autoridad a sus palabras, y eso es exactamente lo que Él hace. Palabras sin autoridad no producen fruto. Pueden circular, pero no se establecen. Pueden ser escuchadas, pero no son creídas. Pueden ser lanzadas, pero regresan vacías. Eso es Dios silenciando lenguas sin necesidad de escándalo.
Hay momentos en los que tú sientes el impulso de explicarte, de defenderte, de aclarar rumores. Pero el Salmo 140 te enseña otra vía, la vía del silencio confiado. Cuando tú guardas tu paz, Dios toma tu causa. Y cuando Dios toma tu causa, las palabras que iban a destruirte comienzan a perder fuerza por sí solas. Personas que antes dudaban empiezan a percibir incoherencias. Quienes escuchaban comienzan a desconfiar del discurso. La narrativa se rompe, no porque tú gritaste, sino porque la verdad es más fuerte que la intriga. El Salmo 140 también habla de trampas en el camino, de lazos tendidos en secreto para hacerte caer. Muchas veces esas trampas vienen a través de conversaciones, invitaciones que parecen buenas, pero cargan intención oculta. Propuestas que suenan favorables, pero buscan exponerte. Cuando Jesús te defiende, algo dentro de ti se activa. Discernimiento. No todo lo que brilla te atrae. No toda puerta abierta te convence. No toda palabra amable te tranquiliza. Eso no es desconfianza enfermiza, es protección. El Salmo 140 activa esa sensibilidad espiritual que te hace percibir cuando algo no viene limpio. Y muchas caídas son evitadas simplemente porque no avanzas. Dios no siempre te dice quién te traiciona. A veces solo te dice, no vayas por ahí, y eso es suficiente. Otro efecto poderoso de este salmo es la restauración de la paz interior. Las lenguas maliciosas generan ruido, y el ruido cansa, agota, te mantiene en alerta constante, pero cuando tú entregas esa batalla a Dios, la paz regresa. No porque el problema desapareció de inmediato, sino porque ya no está en tus manos. La paz no es ausencia de conflicto, es la certeza de que Dios gobierna el resultado. El Salmo 140 llega a un punto donde David deja de describir el ataque y afirma su confianza. Yo sé que el Señor hará justicia. Esa certeza es la base de la paz. No es ingenuidad, es fe madura. La fe madura no necesita controlar todo, confía en el carácter de Dios. Y esa confianza te reposiciona, porque mientras otros gastan energía conspirando, tú sigues avanzando. Mientras otros se desgastan hablando, tú creces en silencio. Mientras otros planean caídas, Dios prepara escenarios. El Salmo 140 no solo te protege del daño, te reposiciona después del intento de daño. Muchas personas no saben que están siendo reposicionadas justamente porque fueron atacadas. El ataque reveló la necesidad de moverlas del lugar, de sacarlas de ambientes tóxicos, de alejarlas de personas equivocadas. La traición, aunque dolorosa, a veces es el empujón que Dios usa para llevarte a un nivel más seguro. Y cuando llegas ahí, entiendes que lo que parecía pérdida era protección. Las lenguas maliciosas no pueden detener lo que Dios determinó. Pueden intentar retrasar, pero no cancelar, porque el propósito no depende de la aprobación humana, depende del llamado divino. Y cuando Jesús te defiende, Él no solo te cubre del ataque, Él afirma tu lugar. Te establece, te sostiene, te honra a su manera, tal vez no de la forma que imaginabas, pero de la forma correcta. Por eso, no te desesperes si ahora mismo no todo está claro. No intentes forzar vindicación. No te desgastes corrigiendo versiones. Permanece. El Salmo 140 no promete rapidez, promete justicia. Y la justicia de Dios nunca llega tarde, llega completa. Lenguas se silencian, planes se frustran, ambientes se aclaran, y tú sigues de pie, no porque fuiste más fuerte, sino porque Jesús te defendió. Y cuando Él defiende, nadie puede derribarte. La traición tiene un efecto inmediato. Duele, pero su efecto final no lo define quien traiciona, sino Dios. El error más común después de una traición es quedarse detenido en el impacto, revisar conversaciones, repetir escenas, intentar entender por qué alguien actuó así. Ese ciclo roba energía, claridad y enfoque.
El Salmo 140 no invita a analizar al traidor, invita a confiar en la justicia de Dios y a seguir avanzando. David entendió algo clave. Cuando una persona traiciona, revela su carácter, pero no redefine el propósito del justo. Por eso, en lugar de pedir explicaciones, David afirma: yo sé que el Señor hará justicia. Esa certeza cambia la postura interior. Ya no caminas para probar nada. Caminas porque sabes que Dios sostiene tu lugar. La promoción que viene de Dios no depende de la aprobación de personas, depende de alineación espiritual. Muchas veces la traición ocurre justo antes de un cambio de nivel, porque hay personas que no pueden acompañarte a la siguiente etapa. No porque sean malas, sino porque no están preparadas para donde Dios te lleva. Cuando Jesús te defiende, Él también te reposiciona. Quita relaciones que se volvieron riesgosas, cierra accesos que ya no eran seguros, rompe alianzas que iban a estorbar tu crecimiento, y lo hace aunque duela. La traición, en ese sentido, funciona como un filtro, no para endurecerte, sino para purificar tu camino. El Salmo 140 habla de la justicia que alcanza al afligido. Eso significa que Dios no ignora el daño. Él lo considera, lo pesa y actúa. Pero su acción no siempre es castigo visible. Muchas veces es promoción silenciosa. Mientras quien traiciona se estanca, tú avanzas. Mientras quien habló de más pierde credibilidad, tú ganas confianza. Mientras quien conspiró se desgasta, Dios abre puertas que no necesitan explicaciones. Esa es la promoción que viene del cielo. No se anuncia con ruido, se manifiesta con estabilidad. La estabilidad es una señal clara de que Dios está sosteniendo algo. El Salmo 140 también enseña a avanzar sin resentimiento. Eso es clave. El resentimiento te mantiene atado a quien te hirió. La justicia de Dios te libera para seguir. Perdonar no significa minimizar lo ocurrido. Significa no permitir que eso gobierne tu futuro. Cuando entregas la traición a Dios, Él la transforma en aprendizaje, en discernimiento y en madurez espiritual. Empiezas a confiar de otra manera, a elegir mejor, a escuchar más al espíritu que a las emociones, y eso te hace más fuerte. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides no cargar resentimiento. Recuperas tu enfoque. Tu energía vuelve a tu propósito, tu mente se aclara, tu corazón se aligera, y en ese estado Dios puede moverte con libertad. El Salmo 140 cierra afirmando que los justos habitarán delante del Señor. Eso habla de permanencia y honra, no de exposición momentánea, no de reconocimiento humano pasajero, sino de una posición estable delante de Dios. Cuando Dios te honra, no necesitas defender tu nombre. Él lo hace. La honra divina no depende de versiones, depende de verdad. Y la verdad siempre se sostiene sola. Por eso, no te apresures a contar tu historia para justificarte. Permite que el tiempo y la coherencia hablen por ti. Dios es experto en poner cada cosa en su lugar. La traición no te quita valor. La envidia no te reduce. Los planes en secreto no alteran lo que fue determinado por Dios. Si hoy estás en medio de ese proceso, no retrocedas. No te aísles por completo. No cierres tu corazón. Permanece firme, con límites sanos y confianza renovada. Jesús te defiende, pero también te impulsa hacia adelante. La defensa no es para que te escondas, es para que avances seguro. Y cuando avances, hazlo ligero, sin peso, sin rencor, porque lo que viene requiere claridad. El Salmo 140 no termina en guerra, termina en estabilidad. Y esa estabilidad es la antesala de la promoción. No porque todo se volvió fácil, sino porque ahora caminas con discernimiento, con cobertura y con la certeza de que Dios está a cargo del resultado. Eso es victoria real. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy colocamos delante de ti a cada persona que escuchó este mensaje hasta el final. Nada fue casual.
Cada palabra fue dirigida con propósito. Señor, declaramos que Jesús asume ahora la defensa de esta vida. Defensa contra la envidia silenciosa, defensa contra la traición disfrazada, defensa contra planes que fueron preparados en secreto. Padre, toda lengua maliciosa pierde autoridad ahora. Toda palabra torcida cae por tierra. Todo plan oculto se frustra antes de manifestarse. Declaramos que tú expones lo que debe ser expuesto y cierras lo que debe ser cerrado, sin escándalo, sin confusión, sin daño. Señor, guarda el corazón de esta persona del resentimiento, líbrala de la amargura, devuélvele la paz que intentaron robarle. Que tu justicia se establezca, que tu verdad se levante, que tu honra cubra su nombre. Padre, reposiciona a esta persona. Llévala a lugares seguros, aléjala de ambientes tóxicos, rodéala de personas correctas. Declaramos que la traición no la detiene, la envidia no la reduce y los planes en secreto no alteran su destino. Porque cuando Jesús defiende, nadie puede derribar. Sellamos esta oración con tu paz, con tu presencia y con la certeza de que tú gobiernas el resultado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de salir de este video, haz 3 cosas simples y poderosas. Escribe ahora en los comentarios: Jesús me defiende. Esto no es solo una frase, es una declaración espiritual. Suscríbete al canal Salmos para tu camino. Aquí no compartimos solo mensajes, compartimos cobertura espiritual, discernimiento y dirección para tu camino. Comparte este video con alguien que esté rodeado de envidia, traición o ataques silenciosos. Tal vez Dios quiera usar este mensaje para proteger a esa persona. Permanece firme, permanece en paz y sigue caminando.